Hoy estamos diseccionando una uva y la hemos dividido en 4 partes principales. El raspón, las semillas o pepitas, la piel y la pulpa en sí. Primero vamos a hablar del raspón, que juega un papel muy importante en muchas elaboraciones de vino. Al raspón también se le puede llamar escobajo o pedúnculo. La decisión aquí, cuando elaboramos vino, es si decidimos utilizarlo o no. Y en función de qué estilo de vino queramos hacer, nos será más o menos útil. En la mayoría de vinos se utiliza una máquina que se llama despalilladora, como la que estáis viendo ahora. Esta máquina está al inicio de la bodega y de lo que se encarga es de separar precisamente todos los raspones de los granos de uva. Si tenemos claro que no vamos a utilizarlo desde el inicio, pues esta máquina nos facilita mucho el trabajo, pues tendremos las uvas listas para ser estrujadas o prensadas y empezar con la vinificación. Pero por otro lado, si queremos utilizar el raspón, tenemos que saber qué es lo que nos va a aportar. ¿Cuáles son las razones que nos llevan a tomar esta decisión? Básicamente, podemos hablar de 3 influencias distintas. La primera es su tanino. Aquí hay mucha concentración de tanino y en función del grado de madurez del raspón, encontraremos taninos más verdes o más maduros, más suaves. Esto va a aportar estructura al vino, cosa que es muy interesante en determinadas zonas. Gracias a ello, puede ayudar a la longevidad del vino y también a las notas herbáceas, que es la tercera de las razones por las que usaremos el raspón. Aquí hay muchos componentes aromáticos muy herbáceos que pueden perfilar muy bien la gama aromática de un vino. Aromas como eucalipto, menta, pimienta verde pueden darse gracias al uso de raspón. En este caso, podemos decidir utilizar todo el raspón o bien solo una parte o incluso seleccionar aquellos raspones que nos interesen más, por grado de madurez, por ejemplo, e incluirlos durante el proceso de vinificación. El segundo elemento que tenemos que mencionar sí o sí es la semilla, la pepita. Las pepitas, las semillas, se encuentran dentro de la uva, dentro de la pulpa, y no dejan de ser parte del sistema reproductivo de la planta. Sin embargo, en la elaboración de vino tienen un papel muy delicado. Así como con el raspón podíamos decidir si eliminarlo o no, con la semilla no sucede lo mismo. Siempre la incluimos en el proceso ya que está integrada dentro de la baya, dentro del fruto. Básicamente lo que sucede con la semilla es que tiene unos taninos muy potentes, muy agresivos, muy astringentes. Por tanto, si no tratamos con cuidado esas semillas, acabarán pasando al vino y siendo muy desagradables. Lo que nos perjudica más es que se rompan, porque eso es lo que va a transmitir ese sabor tan astringente al vino, por lo que todos los trabajos que hagamos, como de prensado, como de triturado, evitar que sean muy agresivos para que no se rompan. Y además también evitaremos maceraciones muy largas, porque si no al final estos taninos que queremos evitar acabarán pasando al vino. El tercero del que vamos a hablar es de la piel de la uva, donde realmente recaen muchos de los secretos cuando elaboramos vino. La piel de la uva es muy rica en componentes y esto se acaba traspasando al vino. Es por eso que le damos tanta importancia y las tenemos tan en cuenta cuando elaboramos vino. Básicamente, de todos los componentes que hay en la piel de la uva, ahora mismo vamos a hablar de los 3 más importantes o relevantes. Primero es el pigmento, este color que vemos, que al final va a ser lo que va a teñir el vino, lo que va a convertirlo en un vino naranja o en un vino tinto. Por otro lado, también encontramos taninos, aunque no tan exagerados como en el raspón o en las semillas, la piel también es una fuente de tanino que va a traspasarse al vino y va a aportarle estructura y cuerpo. Y por último, vamos a hablar de los compuestos aromáticos. En la piel encontramos muchos de los aromas que vamos a encontrar posteriormente en el vino. De hecho, el tratamiento que le demos a las pieles u ollejos va a ser el que defina el perfil aromático de cada vino. Así como con el raspón y la semilla las decisiones se reducen a 2 o 3, con las pieles hay muchísimas más. Al final lo que buscamos es que esta piel esté en contacto con el líquido para que pueda traspasar todos aquellos componentes y se queden retenidos en el vino, que al final es el producto que después probamos. La maceración es el proceso en el que las pieles y el líquido están juntos y de esta manera pueden interactuar y pueden hacer todo ese traspaso de componentes. Dependiendo de la temperatura o el tiempo que estén, conseguiremos más o menos extracción. Cuando el vino empieza a fermentar, veréis que es como si fuese un líquido hirviendo. Realmente no es que esté caliente, es por la emisión de CO2, todo el gas que se emite. Ese gas lo que hace es desplazar todo el conjunto de pieles, pepitas, semillas que hay hacia la parte superior del tanque. Esa que se forma, que lo estáis viendo ahora en pantalla, se llama sombrero. El sombrero tiene muchos tratamientos en función del vino que queramos hacer. Y de ahí es importante que remarquemos 3 de las prácticas más comunes cuando elaboramos vinos tintos. El pigeage o bazuqueo consiste en sumergir, en impulsar hacia abajo, en hundir ese sombrero para que esté en contacto con el mosto.
para conseguir una mayor extracción. Veréis que hay unos aparatos, unos instrumentos específicos para hacer esta función. Después hablaremos de los remontados. Los remontados son como duchas que consisten en sacar, extraer el vino desde abajo del tanque y mediante una bomba volverlo a rociar por encima. Estamos consiguiendo lo mismo, que ese mosto, que ese vino en fermentación esté en contacto con las pieles y podamos conseguir una extracción mayor de color, taninos y estructura. Y la última técnica, también del francés, el del stage, que viene a ser como un remontado también, pero en este caso el tiempo tiene mucho que ver. Lo que hacemos es sacar parte de ese mosto, parte de ese vino en fermentación, y dejamos los ollejos, las pieles, durante un rato sin contacto con él. Al cabo de unas horas lo volvemos a juntar. De esta manera todavía hay una mayor extracción. Conseguimos que se concentren más los colores y los aromas que encontramos en las pieles. Vemos que realmente hay toda una ciencia detrás de las pieles para conseguir lo mayor de ellas. Sin embargo, muchas veces no las utilizamos. En los vinos blancos tradicionales, la piel es lo primero que se separa. Se prensa la uva, el grano de uva, y con el mosto empezamos a hacer el vino. De esta manera, todos los componentes técnicos y aromáticos que encontramos en la piel no los percibimos en el vino. De ahí que encontremos vinos más ligeros, menos complejos, más simples. Y ya por último, pero no menos importante, vamos a hablar de lo que ocupa más volumen en la uva, que precisamente es la pulpa. De hecho, supone casi el 80 o 90% de los granos. Y gracias a ella es donde conseguimos obtener la gran mayoría del mosto, que es el líquido que utilizaremos para fermentarlo y convertirlo en vino. Es realmente importante lo que encontramos en este mosto, porque al final va a ser la base del vino. Aparte de agua, que es su principal componente, vamos a encontrar todos los azúcares, que son el elemento que posteriormente se va a convertir en alcohol. Y además, también algo muy relevante en cualquier vino es la acidez. Encontramos diferentes tipos de ácidos que van a jugar un papel muy importante definiendo la estructura y calidad de ese vino. Para acabar, cabe mencionar que aunque en menor medida también tienen componentes aromáticos y estos se sumarán a los que hay en las pieles y también en el raspón para configurar el perfil final del vino. Una de las pruebas que hacemos siempre es ver cuál es el grado de azúcar que tiene este mosto. De hecho, esto nos ayuda a saber el nivel de maduración. Esto es muy relevante porque el vino adquirirá un sabor y un estilo en función de cómo de maduro esté este grano. Además, el tipo de suelo y el tipo de clima también afecta a la composición de la pulpa, alterando los niveles de azúcar, de acidez o de agua. Digamos que esto es la base líquida, la base del vino en sí, donde encontraremos el alcohol potencial, los aromas primarios y también la acidez. Todo lo que hagamos después con las pieles, el raspón, el envejecimiento, va a alterar y modificar lo que ya teníamos dentro de este mosto, dentro de la pulpa de la uva. Parece mentira que de un fruto tan simple aparentemente hayamos creado una cultura vinícola tan extremadamente amplia e internacional. Si te ha gustado el contenido, puedes darnos like y si quieres animarnos a que sigamos haciendo vídeos como este, puedes suscribirte pinchando aquí.